Damas y caballeros, Sí. son las 8:02. Así que vamos a orar y vamos a empezar el estudio de hoy que está súper interesante. Oramos. Señor, gracias por esta noche y por el privilegio de estudiar y aprender tu palabra. Tú eres, Padre, quien guía nuestros pensamientos, nuestra mente. Edifícanos, abre nuestro entendimiento a tu palabra. Permite que tu palabra nos hable al corazón, que no sean simplemente palabras al aire, sino que realmente edifiques nuestro corazón para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues, ya, a ver, compartimos pantalla y vamos a ver un momentito. ¿Por Acá, qué se salen de la pantalla? ahí va. Bueno, nos hemos quedado acá los nombres de Jesús, ¿no? Los nombres de Jesús, la parte 4 de la lección 11. Y hemos estado hablando la semana antepasada, que tuvimos estudio, hemos tocado varios que ya son conocidos, ¿verdad? Que lo hemos estudiado con anterioridad, pero la semana antepasada estudiamos autor y consumador de la fe. El autor, el capitán, el líder, el príncipe de nuestra fe, y la palabra consumador, quien completa nuestra fe. O sea que la fe sola no sirve, sino que Jesús la completa. Luego estudiamos, eh, hemos estudiado cabeza de la iglesia, luego estudiamos Isaías 9:6. Ahí aparecían varios nombres de Jesús: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como no tenemos tiempo, no voy a estar repitiendo y ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. El día de hoy vamos a ver algunos nombres más que Jesús tiene. Vamos a empezar con uno de los nombres más conocidos, el buen pastor. Vamos a pedir que por favor, Hugo, leas Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. Juan 10, versículos 11 al 15. Ya un segundito, por favor, que me pillo desconectado. Juan, dijiste, perdón. Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. Ya. Juan 10, 11, 15. Eh, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este es un pasaje que no solamente habla de Jesús, pero habla de nosotros los que somos pastores. La Biblia dice que Él es el pastor de pastores, el pastor por encima de todos, y de Él debemos sacar el ejemplo. Y el texto acá a mí me habla mucho, ¿no? Porque dice que Él, como buen pastor, dio su vida por sus ovejas. Y si Él tuviera que volverlo a hacer, lo haría. Un ejemplo para un buen pastor.
Ustedes van a conocer en este tiempo, van a conocer muchas iglesias y van a conocer muchos pastores. Y tienen que saber diferenciar. Un buen pastor, su vida da por sus ovejas. Es decir, un buen pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Tienen que entender esto porque en los últimos tiempos se van a encontrar con pastores que son más pastores asalariados. Son pastores asalariados que hacen su trabajo por una cuestión financiera, por una cuestión mercantilista y que en realidad no le interesan sus ovejas. Yo he estado escuchando a muchos de estos pastores de la prosperidad que lo único que hacen es tratar de sacar más y más dinero de su gente sin importarle la necesidad de su gente. Hacen que gente que está pasando dificultades económicas hagan un pacto con Dios. ¿Ah? Hagan un pacto con Dios. No, ven, trae lo poco que tienes, ¿no? Trae lo poquitito que tienes y que Dios te lo va a multiplicar 100 veces. Y mucha de esa gente trae lo poco que tiene y que en realidad no se le multiplica. Dios bendice a los que dan de corazón sincero. O sea, si tú te acercas al Señor y realmente cumples con el Señor te abre puertas, te bendice. Pero los pastores que se aprovechan de esos textos bíblicos son unos malandrines. Dice acá, son pastores asalariados, que no les importa la situación de sus ovejas y que las dejan en manos de los lobos. El buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Han visto esos pastores que ni siquiera conocen la situación de sus ovejas? Pastores que no tienen tiempo para estar con sus ovejas porque ellos están demasiado ocupados en cierto tipo de actividades y no tienen tiempo para conocer a su propia gente. Y esto a mí me llama la atención porque Jesús, que él mismo se llama el buen pastor, ¿no? Nos hace referencia al Salmo 23. Vamos a buscar el Salmo 23. Mi vida, lee el Salmo 23 hasta el versículo 5, del 1 al 5. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando leemos este pasaje, veamos todo lo que el buen pastor hace por nosotros. Versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. No solamente estamos hablando de cuestiones materiales, estamos hablando de cuestiones emocionales, espirituales. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está
rebosando, plenitud total. Nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, me confortará, me guiará, estará conmigo, me infundirá aliento, adereza mesa delante de mí, unge mi cabeza con aceite. Hugo ha levantado la mano. Sí, pastor, en el versículo 4 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, aunque ande en valle de sombra, aunque me desvíe de camino. No, valle de sombra de muerte, digamos, eso es en terreno peligroso, ¿no? La idea del valle de sombra de muerte eran esos valles donde habían pantanos, donde había oscuridad, peligros de ladrones, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Muchas veces nos toca pasar malas épocas, malas situaciones en el trabajo, sin trabajo, enfermedades. Y entonces el texto es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice que no vayamos a pasar por valles de sombra de muerte. Es posible que algunas veces en la vida nos toque pasar por valles de sombra de muerte. Sin embargo, no temeremos mal alguno porque Él estará conmigo. Repito, nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, me guiará, estará conmigo siempre, me infundirá aliento, me fundirá aliento. A veces estamos desalentados porque dudamos de la mano de Dios, le preguntamos, Señor, ¿por qué no obras? ¿Por qué no abres la puerta, Señor? ¿Qué pasa? Me infundirá aliento. Esa parte del versículo 5 que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una versión de popular dice, dispones delante de mí un banquete para que mis enemigos lo vean, ¿no? Como sacándole cachita a tus enemigos. Entonces Dios prepara un banquete para ti, para que tus enemigos lo vean. Y el versículo 5, la segunda parte, dice, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Esta es una expresión muy bonita. Los insectos pueden llegar a ser muy incómodos para las personas, pero en especial para las ovejas, porque los insectos, como las moscas de la nariz, pueden ser mortales para las ovejas, especialmente en el verano. Las moscas del campo, las que se conocen como las moscas de la nariz, le gusta depositar sus huevos en las membranas blandas de la nariz de las ovejas. Y esos huevos se convierten en larvas con forma de gusano y esto vuelve a las ovejas locas. A veces para librarse de esa molestia de sentir a los gusanos en tu propia nariz, las ovejas golpean sus cabezas contra los árboles y hasta con rocas, y puede ser que la oveja hasta muera dándose golpes por la desesperación que tiene de sentir esos gusanos en su nariz. Entonces, cuando las moscas son atacadas cuando las ovejas son atacadas por las moscas de la nariz, el pastor unge la cabeza de la oveja con un aceite oloroso que espanta a las moscas. Es una mezcla de aceite y de perfume. Y esto hace que espantar a las moscas. Ese aroma hace que los insectos no se acerquen y las ovejas puedan vivir en paz. O sea, este tipo de unción de aceite, no solo
protege a las ovejas, sino muestra el cariño del pastor para cuidarlas. Está obrando Dios permanentemente en nuestras vidas, transformándonos, ¿no? Para protegernos aún de los ataques de estas moscas, digámosle así, que pueden dañarnos. En la vida vamos a encontrar gente que es mala. Realmente hay gente que es mala, hay gente que es venenosa, gente que quiere sembrar en tu corazón dudas, gente que siembra dudas en los otros, por ejemplo, en el trabajo, para serrucharte el piso, ¿no? Para causarte problemas. Hay gente mala. Hablábamos con Beno en el camino de regreso y decíamos que a veces en el mundo te encuentras con gente buena, no necesariamente creyentes, pero son gente buena, de corazón bueno. Después te vas a encontrar con personas, digámosle, normales. Gente que hace el bien cuando puede, pero que a veces hacen cosas malas, pero no lo hacen, digamos, en forma voluntaria, agresiva o violenta. Simplemente toman decisiones que dañan a otros, ¿no? Pero hay un tercer grupo, hay gente que lleva maldad en el corazón. O sea, realmente son gente que causa daño. Y la palabra dice que Dios nos está protegiendo. Dios nos protege de ese tipo de gente. ¿Ok? Entonces Pastor, aquí, sí, disculpe, esto también sería relacionado con los malos pensamientos, como que fueran estas moscas también. sí. La Biblia menciona que podemos considerar los malos pensamientos como como dardos de fuego del maligno, ¿no? Que el diablo lanza para ver si puede causarnos daño, ¿no? Sí. ¿Bien? Muy bien. Entonces, el buen pastor, ¿qué título para bonito para Jesús? Vamos a otro de los nombres de Jesús. Vamos a leer Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Shari, por favor, si lo puedes leer. Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Ok, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este es el título, ¿vieron el título que aparece ahí? ¿Cuál es? Jehová de los ejércitos. 9. No, Gloria del nuevo templo. no, Abajo, la infidelidad del pueblo es reprendida. no. Bueno, esos son los títulos. Perdón, ¿de qué versículo cuál es, perdón? Han leído del 6 al 9. Pero ahí hay un nombre que se le atribuye a Jesús y que El muy, deseado. el El deseado. deseado de todas las naciones. Mm. Ese es un título que a mí me encanta. El deseado de todas las naciones. ¿Eh? La palabra deseado que aparece acá es lo más preciado, lo que tiene mayor valor, lo más fino. Miren dónde aparece este texto, nena. Lee, por favor, Génesis 27:15. Génesis 27:15. 27:15.
Dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob y a su hijo menor. El término que aparece acá es los preciosos, ¿no? Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos. Ese es el término de deseado, los preciosos, los deseados, los de mayor valor. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Chiqui, léelo, por favor. Daniel 10, 3. Ya, dame un segundito. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí la palabra Hemdat, que significa deseado, es traducida como manjar delicado. No comí manjar delicado. Y Daniel 10, 11. Fanny, por favor, léelo. Daniel 10, 11. Sí, un momento. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Es ese? Ese es el. Aquí la palabra Hemdat, que se traduce como deseado, acá se traduce como muy amado. Muy amado. Es interesante porque lo que nos está diciendo este nombre de Jesús, el deseado de todas las naciones, nos está diciendo que en el corazón de Dios y en todos los seres que habitan en el cielo, Jesús es lo más preciado, el manjar más delicado, el varón más amado, deseado de todas las naciones, el más preciado, el manjar más delicado, el varón más amado en el corazón de Dios y en el cielo mismo. Y aquí esto nos confronta para que veamos cuán nuestra fe, cuánto menosprecia al Señor. Si yo le preguntara a cualquiera de nosotros, ¿es para ti Jesús el más preciado? ¿Es para ti Jesús el manjar más delicado? ¿Es para ti Jesús el varón más amado? Para Dios lo es. Y en el cielo lo es. Y para nosotros. Y esto es feo, ¿no? Porque tú te das cuenta, por ejemplo, en la iglesia, cómo la gente realmente menosprecia al Señor. Cómo la gente menosprecia la palabra de Dios. Cómo tomamos las cosas espirituales eh, para lo que nos sobra, ¿no? O sea, Dios no es una prioridad. Jesús no es el amado, el deseado, ¿no? Es más el usado por nosotros. Lo usamos para nuestros beneficios. Jesús ocupa en el cielo el lugar más importante que puede haber, al lado del Padre. ¿Qué lugar ocupa en mi corazón? ¿Ah? En el cielo está al lado del trono del Dios de los cielos. Bueno, ¿qué lugar ocupa en mi corazón? El pecado ha torcido tanto el corazón de los hombres que en lugar de ser Jesús el más deseado, el más preciado, el más amado, en realidad lo menosprecian, viven de espaldas a Dios
hasta que tienen una necesidad. Y entonces corren a la iglesia para que oremos por ellos, para que clamemos para que Dios los sane en sus enfermedades, etc. Lindo el nombre, ¿verdad? Para ponerlo en un cuadro. Hay que decirle a Fiorella que pinte un cuadro, el deseado de todas las naciones. Otro título que lleva a Cristo, otro nombre que lleva a Cristo, lo encontramos en Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4. Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4. Señora Palazzo Ferrari, léalo por favor. Isaías 42, versículos 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, porque por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas estarán su ley. Y esperarán su ley. Una profecía sobre Jesucristo. Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Un pasaje precioso, profético del Mesías. En este pasaje, el nombre que se le da a Cristo es mi escogido. ¿No? En el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. También se puede traducir como el elegido, ¿no? El elegido. Ahora, este pasaje nos hace referencia a lo que ocurrió cuando Jesús fue bautizado. Vamos a leer Mateo 3:17. Carlos Guerrero, por favor. Mateo 3:17. Un segundito. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Correcto, en quien tengo complacencia, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y es lo que dice el mismo texto de Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, complacencia, la misma palabra. Entonces, este es otro título que se le aplica a Jesús, el escogido. Hay otro más, hay otro título que recibe Jesús, está en Mateo 2:6. Mónica, ¿puedes leer, por favor? Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Nada más? Sí, nada más. Ese es otro título, un guiador. La palabra guiador significa alguien que apacienta, alguien que alimenta, alguien que protege, alguien que guía a su pueblo. La obra de Jesucristo no terminó simplemente en la cruz. Es decir, Jesucristo termina la cruz, su obra redentora, pero su labor con nosotros no termina ahí. La labor de Cristo continúa. Por eso le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará acompañándonos todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hemos visto hasta ahora, hemos visto el buen pastor, el deseado de todas las naciones, el escogido, el guiador. Ahora vamos a ver 6 nombres que se le atribuyen a Jesús, que utiliza el término huios. Y el término huios, U-I-O-S, huios. El término huios significa hijo, ¿ya? Y hay 6 términos diferentes que se aplican a Jesús utilizando el término huios. ¿Qué significa? O sea, los 6 términos son hijo amado. Ese es uno. Hijo amado. Hijo de David. 2. Hijo de Abraham. 3. Hijo de Dios. 4. Hijo del Altísimo. 5. Hijo del hombre. 6. Repito. Hijo amado. Hijo de David. Hijo de Abraham. Hijo de Dios. Hijo del Altísimo. Hijo del hombre. En todos estos se utiliza el término... ¿Alguien está hablando? ¿Ya? A ver. Bueno, en todos estos se utiliza el término huios, que significa hijo. Este término, huios, que lleva la misma esencia, significa que desciende de ese estirpe, que es un pariente vinculado genéticamente. Hijo significa que lleva la genética del antecesor. O sea, cuando decimos hijo de David, estamos diciendo que desciende directamente de la genética de David. Hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Hijo de Dios, tiene la genética de Dios. Hijo del Altísimo, tiene la genética del Dios Altísimo. Hijo del hombre, tiene la genética de todo ser humano, ¿no es cierto? ¿Ok? Y por eso el hecho de utilizar el término hijo de Dios significaba que él tenía esencia divina y por eso los sacerdotes querían matarlo, ¿no? Querían crucificarlo. Porque cuando él utilizaba esta expresión, en realidad te estaba diciendo que él era, en cierta manera, Dios. Así que vamos a estudiar, vamos a estudiar estos 6 nombres de Jesús vinculados al término hijo. El primero, lo acabamos de leer, Mateo 17:5. 2 veces aparece esta situación en la Biblia. Una, cuando Jesús fue bautizado, y la otra
en el monte de la transfiguración. Miguel, ¿puedes leer? No, no, Jara, hay movimiento acá en el edificio ahorita. Ya, Sorry. listo. Entonces, vamos a pedir que... Jackie, por favor, ¿puedes leer? Mateo capítulo 17, versículo 5. Ya, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Muy bien. Como les decía, esta escena se repite dos veces. Una en el bautizo de Juan, cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan, y la otra cuando sube al monte de la transfiguración junto a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, en el momento en que se escucha la voz, y la voz va a decir, en primer lugar, dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. Segundo, este es mi hijo amado, ¿eh? No solamente es mi hijo, este es mi hijo amado. Tercero, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una traducción significa en quien se agrada mi alma. Este es mi hijo amado en quien se agrada mi alma. Y por último dice, a él oíd. Esa orden, ese mandato de Dios, a él oíd. Obedecer el mandato de Dios de escuchar la voz, la palabra, las órdenes, la enseñanza de su hijo amado, ¿no? Mi hijo amado, mi hijo en quien se agrada mi alma, a él oíd. El segundo término, el segundo nombre que se aplica a Jesús es hijo de David. 17 versículos del Nuevo Testamento describen a Jesús como hijo de David. 17 versículos. En primer lugar, el título hijo de David es más que una simple declaración de genealogía física. ¿Por qué? Porque es un título mesiánico. Cuando la gente se refería a Jesús como el hijo de David, quería decir que él era el libertador por tanto tiempo deseado. Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El título Hijo de David proclamaba la profecía que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 13. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13. Silvia, por favor. Segunda de Samuel 7, Ok. versículos 12 al 13. Ok. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. 13. Ah, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta era la profecía dada a David de que de su descendencia saldría el Mesías. Entonces, cuando la gente usaba el título Hijo de David, estaba diciendo que Jesús era el Mesías prometido, descendiente del rey David. Y en varias ocasiones, la gente en la calle lo llamó así.
Lo llamaban el hijo de David. Cada vez que la gente en la calle decía, eres el hijo de David, estaban diciendo, tú eres el Mesías esperado que vendría por descendencia genealógica desde el mismo rey David. Tú eres el cumplimiento de la promesa mesiánica. Mateo 15, 22. Mónica, por favor, léelo. Mateo 15, 22. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí la Pero Jesús, mujer, ahí nomás, aquí la mujer está clamando y le dice a Jesús, Señor, hijo de David. Bien podría haber dicho, Señor, tú eres el Mesías que esperábamos. Señor, tú eres el cumplimiento de la promesa mesiánica. Hijo de David, ¿no? En Mateo 20, 30, Carlitos Guerrero. Mateo 20, 30. Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nuevamente, los ciegos clamando, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al llamarle Señor, expresaban su reconocimiento de su deidad, su dominio, su poder, su soberanía. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Curios, el Señor que gobierna, pero además eres el hijo de David, el cumplimiento de la profecía mesiánica. Pero vamos a leer Mateo 1:1. Mi vida, lee por favor Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo Acá, 1. acá se le llama hijo de David y también se le llama hijo de Abraham. Este nombre es muy interesante, hijo de Abraham. ¿Por qué aparece este nombre? Dios hizo una promesa a Abraham. Shari, lee Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Ok. Génesis 12, versículos 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, esto conocemos nosotros como la promesa de Abraham, ¿no? Yo te bendeciré, pero al mismo tiempo tú serás de bendición. Dios no te bendice para que te comas la bendición. Dios te bendice para convertirte en un canal de bendición. Hay que entenderlo. Si Dios te va a bendecir es para convertirte en un canal de bendición. No es para que te comas la bendición tú solito. Si te bendice es para que tú seas de bendición. Y al mismo tiempo no solamente te bendice a ti, sino que bendice a los que te bendicen. Toda persona que te bendice de alguna manera
recibe de Dios bendición. Y al mismo tiempo, castigo, maldición. Todos los que te maldicen reciben de Dios maldición. ¿Ok? Ahora, la promesa de Abraham se obtiene por fe y no por obras. La promesa de Abraham se obtiene por fe, no por obras. Nena, por favor, lee Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien. Entonces, la promesa de Abraham, la justificación de Abraham. Dice la Biblia que Abraham fue justificado por la fe. Por la fe. Dice la palabra que creyó Abraham a Dios y eso se le fue contado por fe. ¿Ok? Entonces, Abraham es justificado por creerle a Dios. No dice creer en Dios. No dice creer en, sino creer a. Creer a Dios, creer las palabras de Dios, creer la enseñanza de Dios. Y entonces, por un paso de fe, por creerle a Dios, Abraham es justificado. O nuevamente, la justificación por la fe y no por las obras de la ley, porque recuerden ustedes que Abraham vivió en cerca de 2000 años antes de Cristo. Faltan 600 años aproximadamente, faltan 600 años hasta que Moisés aparezca. Entonces, Abraham fue justificado por un paso de fe. La ley de Moisés, los mandamientos y todo eso van a venir recién 600 años después. Y esto para que entendamos que la justificación delante de Dios nunca fue por las obras, por ser bueno, por intentarlo. ¿Por qué? Porque todos los hombres no somos capaces de ganarnos el cielo. Mi vida tiene una pregunta, a ver. Sí, estoy leyendo sobre la justificación dada a su simiente. Y acá mismo dice que no dice a las simientes. No sé por qué se me vino Isaac, Abraham, Isaac, ¿cómo es? Ismael. ¿Sí? Entonces, la promesa no cae sobre Ismael, solo cae sobre Isaac. No, la simiente se refiere a Jesús. A Jesús, pero el antecesor de Jesús es Isaac. Correcto. No Ismael. Exacto. Por eso la rama de Ismael no tiene esta promesa, no tiene esta justificación. No la tiene. ¿Mm? Entonces, la promesa de justificación por la fe dada a Abraham, la promesa de la bendición de Dios sobre Abraham, se obtiene por un paso de fe. Naturalmente que ese paso de fe va a colocarte dentro del terreno de Dios y eso implica un comportamiento que Dios produce en ti por transformación por medio de su Espíritu Santo. No quiere decir que por la fe entro en la justificación para luego vivir mi vida como se me antoja, porque eso significaría que nunca he tenido contacto con el Espíritu de Dios. Entonces, la promesa de Dios viene por la fe. Y por eso es interesante que a Jesucristo se le llame el Hijo de Abraham.
Jesús es la simiente a la cual se refiere el texto bíblico cuando dice que en su simiente serán benditas todas las naciones. No estaba hablando de Isaac, de su hijo, estaba hablando de Jesús. Y el hijo de Abraham significa que en Cristo Jesús tenemos la promesa de Abraham. Por medio de la fe tenemos acceso a Jesucristo y esto nos da acceso a la promesa de Abraham. Hijo de Abraham, qué bonito título, ¿verdad? Muy bien. Cuarto título, Hijo de Dios. No voy a gastar tiempo en esto porque esto lo hemos visto ya cuando hablamos de los nombres de Dios, los nombres del Espíritu. Ahí hablamos del título Hijo de Dios. Si desean pueden repetir ese estudio, está en el YouTube, y también pueden ver sus notas que les mandé. Entonces no voy a tocar el Hijo de Dios. Vamos a pasar directamente al Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Esto es interesante. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Hugo, por favor, léelo. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Muy bien. Nosotros hace un tiempo atrás, cuando estábamos estudiando el Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando predicamos sobre ese salmo, le decíamos que si tú tienes un Dios altísimo, también tienes un Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú colocas a Dios como el Altísimo en tu vida, ahí puedes considerar que hay un Dios omnipotente a tu lado. Si tú tomas a Dios no como el Altísimo, no como el Altísimo, sino como el sirviente, ¿por qué vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado? ¿Ah? Si tú crees que Dios puede ser menospreciado, insultado, vejado, aprovechado, y después quieres creer que tienes un Dios omnipotente, pues te equivocas. Solo los que tienen un Dios altísimo tienen un Dios omnipotente. Y interesante es que el término huios, que significa que tiene la misma esencia, nos está diciendo que Jesús es el Hijo del Altísimo, de ese Dios altísimo que aparece en Salmo 91:1. Jesús es el Hijo del Altísimo. Y es interesante porque este título es para nosotros para reflexionar, ¿eh? Es para que uno mismo se pregunte, ¿es para mí Jesús el Hijo del Altísimo? Porque hasta los demonios lo reconocían. ¿Eh? Chiqui, lee por favor Marcos 5:7. Marcos 5:7. Ya. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es interesante, este texto se trata de un endemoniado. El endemoniado solamente al ver a Jesús queda sometido, se postra, y el endemoniado reconoce a Jesús. Le dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? A veces me pregunto, ¿no? Si nuestra fe ha llegado a este nivel. A veces me pregunto si amamos a Jesús como Hijo del Altísimo.
Interesante. Vamos a terminar la clase de hoy con el último nombre, Hijo del Hombre. Y esto tiene dos connotaciones, ¿no? Hijo del Hombre. La primera, obviamente, lo entendemos. Huios, que tiene la naturaleza, la esencia, la genética de todos los hombres, de la humanidad. Quiere decir esto que Jesús fue una persona, fue un ser humano, no fue un fantasma. Jesús no fue una idea, Jesús no fue una teoría, un invento. Jesús fue un ser humano con todo lo que ello implica. En ese pasaje, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, dice que Jesús estaba allí cansado del camino. Jesús se cansaba también. El cuerpo de Jesús estaba sujeto a las leyes de la genética humana, se cansaba. Dice que los discípulos habían ido a la ciudad a buscar qué comer. Jesús comía. No nos imaginamos esa escena, ¿no? O sea, imaginamos que Jesús era medio místico a veces, ¿no? Nuestra imagen de Jesús era como que Jesús era un ser medio místico, extraño, que no comía nunca, que no dormía nunca, ¿no? Pero Jesús comía, Jesús se cansaba, le pidió a la mujer samaritana que le diera agua para beber, ¿no? Y cuando estaba en el barco, estaba tan cansado que ni con la tormenta se despertaba, estaba seco ahí en el barco de tanto trabajo, ¿no? Entonces, Jesús tenía toda la naturaleza humana dentro suyo. Ahora, ¿cómo entendemos que Él era 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios? No se puede entender. No podemos comprender cómo el Dios eterno pudo encarnarse en un cuerpo completamente humano. Nuestro cerebro no lo permite, no lo entendemos. Y mucha gente que no lo entiende le gusta discutir, ¿no? Ay, pero si era Dios, entonces ¿por qué? Pero si era Dios, no lo podemos entender. Solamente sabemos que Él mismo utilizó este nombre para sí mismo, Hijo del Hombre. Y a mí me gusta mucho este texto que habla que Él como Hijo del Hombre dice: no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bonito. Jesús se compadece de nosotros. Nosotros deberíamos tener con Jesús una relación tan cercana, tan humana, ¿no? Yo me imagino, Jesús, tengo hambre, Jesús, tengo sed. Y Jesús te entiende, porque Él pasó hambre, tuvo sed, ¿no? Jesús no estaba yendo por el mundo sacando de su túnica una hamburguesa, ¿no? Milagrosa y convirtiendo las piedras en pan, ¿no? No era así. Jesús pasaba las necesidades que todo ser humano pasaba. Y había un grupo de mujeres que lo acompañaban. Un grupo de mujeres que lo acompañaban por donde él iba para atenderlo, para cuidarlo, para cocinarle, para lavarle la ropa, ¿no? Era un hombre completamente. Para terminar, debo decir que Hijo del Hombre no solamente significa que Jesús cumplía todos los requisitos humanos y que nos entiende, que nos comprende, pero también era un título mesiánico. ¿Saben eso? El título Hijo del Hombre era un título mesiánico. Mi vida, por favor, lee Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y aquí aparece el título, ¿no? He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y entonces el título Hijo del Hombre también era una descripción del Mesías. Y entonces, al decir Hijo de Hombre, no solamente estamos diciendo que Jesús era la encarnación de Dios, pero también estamos diciendo que era el Mesías esperado. Y me encanta que dice, le hicieron acercarse delante de él hasta el anciano de días, una forma de hablar de Dios Padre. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Que Dios realmente nos bendiga con el estudio de hoy. Los nombres de Jesús, los 6 hijo amado, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Hijo del Hombre. Todos estos nombres de Jesús nos mostrando su esencia, su genética, ¿no? En fin. Preguntas antes de terminar. ¿Todo claro? Bueno, Pastor, pues. aquí en el mismo versículo dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo del hombre Ya. que viene hacia el anciano. Eso es una demostración de la existencia de Jesús antes de nacimiento en la tierra. Correcto. Una Jesús existencia encarnado. siempre estuvo antes. Así es. Dice la Biblia que Jesús estuvo desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuera formado, Jesús ya estaba. Sí. Qué increíble, ¿no? Dice, yo me imagino cuando estemos en el cielo lo que vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo era esto antes, no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo funcionaba la cosa, no? En fin. Bueno, hermanos, oramos entonces para terminar. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Padre bendito, por este estudio. Gracias, Hijo del Altísimo, Hijo de David, Hijo de Abraham, Hijo amado, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Gracias, Señor. Pero si hay algo que queremos decirte, Padre, eres el deseado de nuestro corazón. Eres el deseado de nuestro corazón. El más preciado. El manjar más delicado. El más amado. Gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les guarde, les bendiga. Para los de aquí nos vemos el domingo y para los otros nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.